de las entrevistas en 24 horas. Con las 7:25 vamos a conversar con Jorge Benavides, es el flamante presidente del directorio de EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas. Así es, ¿no? Sí, empresa coordinadora de empresas públicas. Difícil el nombre, más difícil el cargo. Buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Ciertamente, a partir de lo que establece la normativa legal, así como reglamentaria, se establece la presidencia del directorio de las empresas públicas como el ente encargado de establecer cuáles son las políticas y las metas que tiene cada una de las empresas públicas y dar el debido seguimiento al cumplimiento de estas metas. Como una suerte de idea y panorama general, estamos hablando de 12 empresas públicas activas, 7 de ellas en el ámbito de lo que son los recursos estratégicos y 5 de ellas en el ámbito de los recursos no estratégicos. Actualmente existen 6 empresas que están en proceso de disolución. A ver, vamos a empezar por lo más actual, que fue cuando estallan unas denuncias que al final de todo derivan en el juicio político al presidente de la República. El presidente, para enfrentar esto, lo que hizo fue poner en análisis, en examinación, los cargos de todos los gerentes de las empresas públicas. ¿Cuántos gerentes desde febrero acá se han cambiado en las 2 empresas públicas? Bueno, hay que tener en consideración que posterior a los serios problemas que existieron, como usted señala, en el ámbito de las empresas públicas, hubo un cambio de administración incluso dentro de la presidencia del directorio de empresas públicas. Y en ese sentido, bueno, se establecieron los debidos correctivos y se puso en consideración todos los cargos de los distintos gerentes generales de las empresas públicas. Y solo luego de una evaluación que hizo el organismo técnico correspondiente, que es el directorio como tal de las empresas públicas, se ratificaron algunos y salieron otros. ¿Cuáles son los ratificados? ¿Cuáles son los que se han cambiado? Bueno, hubo algunos que se cambiaron. Por ejemplo, subrogantes. Hubo 3 nuevos que se cambiaron, que se dio la figura de la gerencia subrogante, que está establecida en la normativa. ¿Por qué se pone un gerente subrogante si se puede poner un gerente definitivo? Hay que tener en consideración que estamos ya dentro de los últimos meses de administración del gobierno. Usted es nuevo y no subrogante. Usted es el nuevo presidente de EMCO y no es el presidente subrogante. Entonces, ¿por qué las gerencias operativas que tienen que manejar temas tan delicados son subrogantes? Es que lo que se busca con la figura de la subrogación, a partir de lo que establece la normativa, es que funcionarios de carrera ocupen esos puestos, en el sentido de que es gente con trayectoria, con experiencia, con las credenciales. Por eso, nómbralos como gerentes definitivos. Sí, pero bueno, lo que se utiliza en estos casos, amparado por supuesto la normativa, es la figura de la gerencia subrogante. Okay. ¿Cuántos gerentes subrogantes hay en las 2 empresas públicas? Este rato estamos alrededor de 3 gerentes subrogantes. Creamos infraestructuras, en el tema incluso de Flopec hay un gerente subrogante y también hay un gerente subrogante que se designó el día de ayer en el ámbito de lo que es CENEL, el tema eléctrico. ¿Qué encontraron después de toda la evaluación que se hizo? Usted se siente en el escritorio hace 2, 3 semanas. 2 semanas, exactamente. ¿Y qué le informaron? ¿Qué ha pasado en todo este tema? Miren, como dato importante para que la ciudadanía conozca, hemos tenido alrededor de 12 directorios en 2 semanas que estamos en el cargo y una serie de reuniones previas, preparatorias con cada uno de los gerentes de las empresas públicas para conocer la situación económica, financiera, jurídica y cuáles son los puntos claves para mantener una administración eficiente. Señalo esto porque es importante, porque la función de EMCO como tal es dar seguimiento al cumplimiento de las metas. Se establecen entonces informes de tipo mensual, boletines que se envían al directorio de EMCO para que se conozca el desenvolvimiento que tienen cada una de estas empresas. Motivo por el cual, por ejemplo, en CENEL ya habían algunos temas que estaban siendo complejos y demostraban que no había una administración eficiente, digamos, de la empresa pública y se toman los correctivos necesarios. El gobierno corporativo interno le corresponde a cada uno de los gerentes y lo que nos corresponde como directorio, señalo, es definir cuáles son las metas, las políticas, los parámetros para evaluar esta calidad de gestión y sobre todo tomar incluso los correctivos cuando corresponda para una calidad del servicio. ¿Qué deficiencias encontraron en CENEL, por ejemplo? Que ahora mismo se presenta tanta queja de la ciudadanía. Hay 3 problemas muy serios en CENEL. El tema primero de la pérdida de facturación, el tema incluso de la cartera vencida y un tema que es clave, los pasivos laborales. Los pasivos laborales que son producto de contratos colectivos que son muy complejos de asumir por parte del Estado ecuatoriano, en la medida en que, por ejemplo, hasta el año 2017 habían 3.500
funcionarios que estaban bajo esta figura del Código del Trabajo, de los contratos laborales, y luego por acciones judiciales, es decir, utilización de garantías jurisdiccionales de mala manera, se duplicó el número de servidores sujetos a Código del Trabajo. ¿Quién es el nuevo gerente de CNEL? El nuevo gerente de CNEL es un ingeniero de carrera propio del establecimiento de CNEL con amplia experiencia. ¿Cómo se llama? El nombre es Bermeo, es Bermeo. ¿No se acuerda el nombre? No, sí, el día de ayer ¿Cuál es? los nombramos. ¿Cómo Sí. se llama? Marcelo. Marcelo Bermeo. ¿Él garantiza que estos problemas, sobre todo de facturación, se van a corregir? Claro, no, hay una serie Porque de... mire temas que usted, presentaba un reportaje de las quejas y todo. Marcelo Suárez, perdón, Marcelo Suárez. No, las quejas de la Perdóname, no facturación... sabe el nombre del gerente, Marcelo nombra Suárez. ayer. Usted es Marcelo presidente del Suárez. directorio. No, Marcelo Suárez. Marcelo Dijo Suárez. Bermeo hace un rato. No, un lapsus. Marcelo Suárez. Ni que hubieran cambiado a los 12 ayer para que se confundan. Marcelo Suárez, es clave este tema señalar, porque precisamente los cambios que se dan es con la finalidad de que se tomen correctivos urgentes para el manejo adecuado de las empresas públicas. El tema de los pasivos laborales, como les señalo, es muy Es preocupante. importante lo de Es muy CNEL y preocupante. bien que lo tomamos porque hemos evidenciado los problemas que tienen los clientes. ¿Qué pasa en Flopec? Flopec es otro tema súper importante destacar, que es de las empresas públicas que actualmente está mejor en el tema de facturación. Incluso ya se ha superado las metas que fueron establecidas en un inicio. Todo esto que tiene que ver con el contexto incluso del petróleo y de los precios internacionales, que tienen que ver con el negocio internacional del petróleo. De todos los informes que usted recibió, dice 12 directorios, o sea, un directorio de cada empresa en 2 semanas. ¿Qué le reportaron sobre las denuncias de corrupción? ¿Qué ha pasado? Porque todo parece que quedó ahí cuando se empezó el proceso político al presidente de la República. ¿Qué hay? Es importante señalar, por ejemplo, que la anterior administración, que estuvo presidida por Joaquín Ponce, tomó dentro del ámbito de las competencias de los directorios de empresas públicas decisiones importantes, como pedir los exámenes especiales a Contraloría. Y en ese sentido nosotros hemos realizado insistencias para que se lleven a cabo esos exámenes dentro de las competencias que nos corresponde como directorio de empresas públicas. Y en el otro andarivel, lo que corresponde ya al tema penal o las denuncias que se correspondan, le corresponde a la Fiscalía, como usted bien conoce, Milton. Pero hay y de parte del indicios. directorio de Han empresas tomado- han públicas, tomado- total apertura y colaboración para que se lleven a cabo esas investigaciones. ¿La secretaria anticorrupción ha estado en estos 12 directorios? Por supuesto, hay un delegado permanente de la Secretaría Anticorrupción para vigilar la transparencia de cada una de las decisiones. Temas claves, puntales de esta administración es precisamente la transparencia y sobre todo la importancia de que fluya la información. Incluso en la Ley Orgánica de Empresas Públicas se establece como una obligación de cada una de las gerencias de las empresas públicas el que exhiban en sus páginas web toda la información, estados financieros, sistemas técnicos, de cómo funciona la empresa, de cómo están los rendimientos. Al final es una cosa súper importante, los sectores estratégicos que tienen que ver con el petróleo, hidrocarburos, energía, agua en general, es la riqueza de los ecuatorianos. Y el pilar fundamental de esta administración es que con transparencia se conozca por parte de los ciudadanos el manejo. Por eso hay informes mensuales, boletines que se envían al directorio de empresas públicas y normativamente se establece incluso las reuniones trimestrales para la aprobación de los distintos temas que suponen el desenvolvimiento de la empresa pública. Gerente, presidente, en un minuto, ¿cómo están los procesos de liquidación Correos del Ecuador, TAME, Ferrocarriles? Avanzando bien, el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo para ampliar el tiempo para llevar a cabo estos procesos de liquidación, lo que tiene que ver con Correos del Ecuador y lo que tiene que ver con el ámbito de ferrocarriles está prácticamente sellado, está ya para entregar determinados bienes que corresponde al ente rector de TAME es el problema. Tiene una deuda de más de 200 con Petroecuador. de 245 millones por combustible. ¿Y eso quién lo va a pagar? Se está estableciendo los mecanismos correspondientes a través de reuniones de seguimiento permanente con cada uno de los gerentes de las empresas de liquidación para finalmente tomar decisiones que sean adecuadas en el ámbito de la normativa y tener resultados favorables para el Estado ecuatoriano en su conjunto. Hay una línea directriz por parte de las empresas públicas sobre el tema de la consulta del Yasuní. Están trabajando en las diferentes áreas encargadas que tienen que ver sobre todo con el tema de producción petrolera. Si gana el sí, ¿qué pasa? Si gana el no, ¿qué pasa? A ver, el Ejecutivo en su conjunto, y lo han dicho los ministros de las respectivas carteras de Estado, y la posición como función ejecutiva es promover el diálogo público. Una de las características del marco constitucional ecuatoriano es que promueve la participación informada de todos los ciudadanos. En ese sentido, lo que se hace es difundir las distintas posiciones respecto a la extracción o no del crudo. Hay que tener en consideración que si no se extrae, si hubiese un pronunciamiento favorable al sí,
Los derechos, el Estado constitucional, la prestación de servicios para los ciudadanos cuestan. El Estado constitucional, para que pueda funcionar, requiere de recursos. En el caso, por ejemplo, hipotético, de que no llegase a aprobarse, digamos, el sí a favor de la no extracción del crudo, se tendrían que ver otro tipo de mecanismos para poder financiar los gastos públicos, que puede ser eliminación de subsidios o incremento de impuestos. En todo caso, es una decisión que deben participar los ciudadanos plenamente informados. Como se dice, el Estado constitucional está sujeto a ¿qué? Al principio de responsabilidad fiscal. ¿Qué supone la responsabilidad fiscal? Que los ingresos y los egresos tengan un justo equilibrio para precisamente poder satisfacer los derechos de los ciudadanos. Y es decir, ¿Es que tema no de tengamos... directorios esto? A ver, es un tema propio de... ¿O de comentarios nada más? No, ese es un Hay tema... una línea estratégica. No, hay una posición institucional de favorecer las condiciones adecuadas para un diálogo público informado de los ciudadanos, estableciendo, por ejemplo, las cosas favorables que puede haber en el ámbito de la no extracción, pero también aquellos temas que suponen de dónde se extraerán los recursos para poder atender a las distintas necesidades que supone la cobertura de derechos sociales. Y en ese sentido, entonces, nosotros promovemos condiciones para que se discuta. La preocupación es, si no se extrae el crudo, ¿de dónde se sacan los recursos? Como digo, podría ser discutir sobre el mantenimiento o no de subsidios, o discutir incluso sobre la necesidad de, a lo mejor, de creación de nuevos impuestos. En todo caso, son decisiones que le corresponderá al gobierno entrante. Y por otro lado, también el gobierno comprometido plenamente también con el ámbito del respeto a los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, está llevando a cabo iniciativas importantes en el ámbito del cuidado ambiental. Por ejemplo, el canje de bonos que hay por el tema de la protección de Galápagos. Entonces, son una serie de iniciativas que dan cuenta de acciones efectivas para que se pueda satisfacer los derechos de los ciudadanos, pero a la vez también mantener las finanzas públicas equilibradas. Claro, este es un tema también que compete mucho a Petroecuador. El tema de la responsabilidad del trabajo que tenga Petroecuador en la explotación del campo ITT, del bloque 43, y del resto. Miren lo que pasó en Esmeraldas. Es una mala coincidencia, además, para quienes promueven el no en la consulta popular. Este derrame en Esmeraldas, que está siendo investigado y que tiene que ser, digamos, anunciado a la ciudadanía qué es lo que pasó. Sí, obviamente este rato incluso se han tomado los correctivos adecuados por parte de la empresa Petroecuador. Es más, incluso ya hasta la tarde de ayer, ya cerca del 70% más ya de la playa estaba siendo limpiado, y están haciendo obviamente las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades, pero están en este momento en el proceso de análisis. Pero ha habido una suerte de activación conjunta de las distintas carteras de Estado que están en estos temas, precisamente para dar una respuesta efectiva ante el grave problema que supuso esta noticia muy lamentable del derrame de crudo. Bien, gracias por contarnos sus planes en estos pocos meses que quedan de gestión hasta cerca de fin de año. Jorge Benavides es el presidente del directorio de EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas. Gracias. Buenos días. Gracias, Milton.